Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Familia, bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación. Damos gracias al Creador por una oportunidad más que nos da de poder compartir con ustedes en nuestra serie Crisis Generacional. Y estamos abordando un tema el cual tiene que ver con la crisis transversal que hoy en día tenemos desde los más pequeños hasta los más grandes. Y estamos tratando, junto a mi compañero Eddie Amílcar Osorio, tratar de hacer una conexión con las Escrituras y obviamente la relevancia para la iglesia contemporánea hoy, acá en el año 2024, desde el hermoso país de la eterna primavera, Guatemala, y desde la tierra de los pájaros, pastor. Así es. Sí, la tierra de los pájaros, desde la tierra de grandes poetas, por cierto, pastor. Así es. La perla de Oriente. La perla de Oriente. La ciudad prócer. Ciudad prócer, de la cultura. Así que damos gracias a Dios por haber nacido en Chiquimula, pastor. Así es. ¿Se siente orgulloso usted de Chiquimulteco? Claro, claro. Me llega. Como Chiquimula no hay dos, dirían por ahí. Me llega. ¿Cómo está, pastor? ¿Todo bien? Contento de poder estar una vez más aquí, listos una vez más, como ya usted lo decía, pues para conversar nuevamente sobre un tema relevante para nuestra cultura, para nosotros mismos, ¿verdad? Amén. Un tema muy importante también para la iglesia contemporánea y hoy especialmente también importante para la familia, por el tema que vamos a estar abordando hoy, ¿verdad? Familia, claro. Así que estamos contentos de poder darles la bienvenida a ustedes nuevamente aquí al espacio de Diálogo de Fe y Salvación. Queremos que ustedes también se involucren y nos ayuden ahí con sus comentarios, con sus preguntas o sus dudas o sus aportes, ¿verdad? Respecto al tema que estamos abordando. Así que bienvenidos, compartan la transmisión en sus redes sociales, en Facebook. Si usted está viendo por medio de Amigos TV, pues váyase a dar una vuelta por Facebook y comparta la transmisión. Igualmente, si usted está con nosotros a través de Radio Cultural Amigos o a Radio Alternativa, también puede irse ahí a Facebook y compartir la transmisión. Es un gusto para nosotros el poder compartir este espacio. Así que bienvenidos. Gracias, pastor. Y hoy vamos a abordar un tema, pastor, el cual tiene que ver con la familia en una sociedad adolescéntrica. Así es. La familia en una sociedad adolescente. Vamos a ver cuál es la perspectiva, según los estudios hoy en día, pastor, de cuál es la visión de esta sociedad adolescéntrica, pastor, hacia la familia. Exacto. Pero también vamos obviamente a hacer un puente hacia qué dice las Escrituras, pastor Eddie, con relación a la familia. Exacto. Con relación a los padres. Definitivamente. ¿Qué dice la Biblia al respecto de los padres, pastor? Y hoy en día, cómo la sociedad o la cultura nos está queriendo vender cuál debe ser el comportamiento de los padres, pastor. Exacto. Así que va a ser un buen tema hoy, mis queridos hermanos. Por cierto, pastor, se me olvidaba preguntarle qué tal la pasó el 8M. No se enojó por ahí por diversas cosillas que pasaron. No, enardecido no estoy. Lo normal de siempre, ¿verdad? Pasó, yo creo que pero la verdad, es importante. No sé, pastor, perdón que me vaya a salir del tema un poquito, pero va a ser bueno comenzar a desmarcar a las verdaderas femeninas, verdaderas mujeres batalladoras, preciosas, pastor, que Dios ha traído a esta tierra, ¿no, pastor? Sí. Desmarcarla totalmente de esa marcha ideológica sin sentido, ¿no? Sí, es difícil en el momento que estamos viviendo histórico, ¿verdad usted? Sí. Es bien difícil porque hay tantos movimientos y pues ciertamente yo creo que en el pasado muchísimas mujeres, muchísimas más que ahora, se identificaban con el 8M, ¿no? Con el 8 de marzo, sí, pero que es el Día Internacional de la Mujer en el calendario.
pero que muchas veces pues lo que se ha visto en nuestro alrededor, ¿verdad? Es que la fecha se ha utilizado con fines ideológicos y más aún con fines políticos o para lograr la uniformidad de ideas, la uniformidad de pensamientos, ¿verdad? Claro. Toda aquella mujer que no piense como piensan cierto grupo de personas, son machistas y esto y lo fenómenos otro. En México, pastor, por cierto. Exacto. Los feligreses de distintas parroquias católicas en México salieron a defender sus templos. Sí. Porque como ustedes saben, pues los desfiles van a terminar a las parroquias manchándolas, haciéndolas pedazos, grafiteándolas, quebrando ventanas, pastor. Sí. Vio el negocio de vestidos de boda. También, exacto. Pero bueno, yo creo que es importante que el pueblo de Dios, y van a disculpar que hagamos estas capsulitas, ¿verdad, pastor? Pero creo que es importante que el pueblo de Dios se desmarque de esas ridiculeces, pastor. Yo creo que el reto de las mujeres hoy en día es encontrar el significado bíblico de la verdadera feminidad. El rol. Sí, el regresar a la Biblia. El regresar al rol que la Biblia establece, ¿verdad? Usted como mujer. Y sabemos que ahí es donde la mujer encuentra su identidad. Una identidad firme en Cristo. Y una identidad que le da sentido, que le da significado a su vida, ¿verdad? Que le da valor. Ya la Biblia es lo que hace. Jesús mismo es también un importante actor dentro de la recuperación de la verdadera feminidad y el rol de las mujeres en la Biblia. Claro. Entonces hay mucho que hablar sobre esto, pero la verdad es que es un llamado, creo, hermano Carlitos, para todas las mujeres, para que puedan volver, ¿no? Regresar a la verdadera feminidad bíblica. Sí, al rol bíblico que Dios establece en su palabra, ¿verdad? Para las mujeres. Así es, hermano Eddie. Bien, después de este breve comentario sobre el 8M, que era necesario hacer por ahí una reflexioncilla, ¿verdad? Ustedes, vamos con la temática, pastor, por antes tenemos base bíblica, por favor, hermano Eddie. Así es. Apóyenos, por favor, con lo que el apóstol Pablo da el consejo a los padres, pastor. Exacto, como hoy vamos a hablar pues un poco acerca de la familia. Y principalmente, hermano Carlitos, creo que uno de los temas que más nos va a ocupar es el rol de los papás, ¿no? El rol de los padres. Y pues nosotros en la carta de Pablo a los Efesios encontramos que Pablo aborda distintas cuestiones prácticas, ¿no? Y precisamente estaba viendo aquí que el capítulo 4, en el versículo 21 en adelante, Pablo habla de la relación entre marido y esposas, ¿verdad? O sea, o mujer y hombre, esposa y esposo, ¿verdad? Y habla de cómo deben ser las relaciones dentro del matrimonio. Al final termina él diciendo, grande es este misterio, ¿verdad? Pero yo digo esto de Cristo y de su iglesia. Y dice, más por lo demás, cada marido ama a su esposa y su esposa respete a su marido, ¿verdad? Pero en el capítulo 6, Pablo va a abordar una cuestión más específica. Ya deja por un lado el matrimonio, ¿verdad? La relación de los dos, por decirlo así, y pasa a la parte de los hijos. Y cómo deben ser las relaciones de los padres con los hijos. Y esa es la parte que vamos a abordar hoy. Dice Efesios 6:1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Excelente, hermano Eddie. Mire, yo creo que es importante entender, mire usted, cuál es ese rol o definición específica, ¿verdad? Usted, que el Señor da específicamente a los padres, ¿verdad? Usted. ¿Por qué? Porque hoy en día estamos viviendo tiempos, miren, amigos, hermanos, los cuales la familia en sí, el concepto, ¿verdad, pastor? Sí, esa figura está diluida y está en peligro de extinción. Exacto. Sí, esa figura del padre como autoridad, ¿no, pastor? Exacto. Sí, esos padres, pastor, que orientan, esos padres que obviamente tienen mayor madurez, experiencia de vida, pastor, que son los que están llamados, ¿verdad usted?, a orientar a sus hijos. Exacto. Sí, en la vida, obviamente, en el proceso de la vida. Así es. Pero resulta que hoy los papeles se están invirtiendo y resulta que, por ejemplo, la gran mayoría de jóvenes hoy en día consideran de retrasados y ridículos a sus padres. Y llevándolos a un punto, mire, pastor, de terminar siendo, mire, lo que hoy encontramos por todas partes, ¿verdad? Usted como amigos mayores, proveedores de cosas. Exacto. O sea, encontramos el adolescentrismo, pastor,
siendo abusivo, por ejemplo, con sus padres. Pero el padre sí lleva cosas a la casa y los gustitos. No sé quién pagará el internet. El Wi-Fi, dijo. El Wi-Fi, o no sé quién pagará los juegos del Free Fire, ¿verdad usted? Fíjese que hay algo bien importante, hermano Carlitos, y me gustaría hacer como tal vez agregar algo a la lectura bíblica que leímos, ¿verdad? En donde Pablo está siendo bien específico, ¿va? Yo creo que la Biblia, en una de las cosas que es muy específica, bastante específica, es precisamente en la función que tienen que tener los padres en relación con los hijos, ¿verdad? Y me llama mucho la atención porque Pablo es bien claro, es evidente que es bien claro en la carta a los Efesios, en el pasaje que leímos, ¿verdad? Pero también si nosotros vamos al libro de Proverbios, ¿va, pastor? Ahí nosotros encontramos que la Biblia realmente no se pregunta ahí quién debe educar a los hijos. Exacto. ¿Ya? O quién debe ejercer autoridad sobre los hijos. De una vez lo da por sentado que debe ser papá y mamá, ¿verdad? Usted. O sea, Proverbios no se esfuerza por explicar, sino que es una relación que ya está establecida. Ya los papás tienen cierta autoridad y pues los papás, en ese sentido, ¿verdad? El hogar sí es un organismo jerárquico. Organismo jerárquico, pastor, y un organismo de instrucción. Exacto, de instrucción. Estaba precisamente leyendo aquí Proverbios 4, en donde dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre. ¿Ya? Y estad atentos para que conozcáis cordura. Dice: porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi madre, delicado y único delante de mi madre. Dice: y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. ¿Ya? O sea, muy interesante. Exacto, este es el hilo que nosotros encontramos, hermano Carlitos, en toda la narrativa bíblica, ¿verdad usted? De cuál debería ser el rol del papá de papá y mamá, ¿verdad? Hacia los hijos, ¿ya? Entonces, es importante reflexionar sobre el rol bíblico de la familia. Y ese rol bíblico, mis hermanos, a mí me llama la atención algo, fíjese, pastor, y he tratado de aprender a veces filosofando, ¿verdad? Tiene esas crisis uno de dudas y todas esas partes, ¿verdad? Usted me pongo a pensar muchas veces, fíjese, pastor. El Señor nos deja un marco teórico y práctico establecido en la vida del ser humano. Sí. Y eso es condicional. ¿Por qué digo esto? Porque hay un alto porcentaje, y los estudios sociológicos lo dicen, ¿verdad? Hay un alto porcentaje de personas jóvenes, niños, ¿verdad usted? Que no teniendo la figura de sus padres tal y como la Biblia nos marca, corre un grave peligro, pastor, de socavar su identidad y de distorsionar su desarrollo de vida. Estadísticamente comprobado, de hecho. Ahora, pastor, el punto está aquí. Hemos caído en un nivel de obviar este punto, pastor. Sí. De menospreciar la labor del padre y de la madre. Sí. A tal grado, por ejemplo, fíjese, pastor, que hoy, lamentablemente y ridículamente, vamos a decirlo así, ¿verdad usted? Por ejemplo, en círculos feministas, vamos a decirlo así si usted quiere, se considera, por ejemplo, una madre que se dedica a criar a sus hijos como alguien fracasado. Exacto. En muchos círculos. O qué pérdida de tiempo. Imagínese usted, cuando no hay mejor labor de una madre o una mejor inversión de la madre de tiempo, pastor, en criar a sus hijos. Exacto. Obviamente no estamos enmarcando porque existen distintas configuraciones, ¿verdad usted? De familias. Y existen casos también en donde... especiales y todo, ¿verdad usted? Pero lo que queremos decir, pastor, que el Señor no se equivoca en darnos la ruta. Así es. Que los padres juegan un papel fundamental. Así y el punto principal que queremos tratar hoy es de que se nos está instalando una forma de pensar, pastor, en donde los padres son importantes. Sí. Y precisamente ahí es donde yo quería hacer una mención, hermano Carlitos, en cuanto a lo que usted decía hace un momento. En la sociedad adolescente, mira, la figura de los padres está diluida y al borde de la extinción. Exacto. Estamos hablando de la figura de los padres como históricamente se ha conocido. Exacto. ¿Ya? Casi podría decirse, mire, que más que padres, lo que hoy encontramos en todas partes era lo que usted decía, ¿verdad? Amigos mayores. O en todo caso proveedores de cosas, ¿verdad? Exacto. Porque papá es quien sale de noche y entra de noche a la casa por proveer comida, vestido, calzado, una casa, un techo donde vivir, ¿verdad usted?
y todas las comodidades que puede tener una familia. Lo que ha aparecido y se difunde por doquier, mira, es la imagen del padre adolescente, definida no por la edad del padre, sino por su compulsión a parecerse a sus hijos en detrimento de su posición en la estructura familiar. El padre adolescente, escuche, ese es un concepto bien importante, el padre adolescente. Remárquelo, pastor. El padre adolescente es quien reduce el rol de su paternidad Ahí está, miren. a un rol de mera amistad y paga con ello el precio de su autoridad. Toquemos ese puntito, por favor, porque esto está picantillo. Y yo sé que en algún punto se ha dicho, ¿verdad? Usted tiene que ser amigo de sus hijos, ¿verdad? Sí. Sí, pero no hay que perder de vista que usted de sus hijos es papá. Es que el problema, pastor, mire, es que el problema es que en qué momento separamos esa parte de la ternura de un padre hacia su hijo. Exacto. Pero es una ternura, hermanos, es una ternura con autoridad. Exacto. Mire, y si queremos ver un ejemplo, no hay mayor ejemplo que el Padre de los cielos, pastor. Así es. Nuestro Señor, ¿sí? Sí, el Dios eterno que tiene tenemos. gracia y verdad para Exacto, nosotros. Gracia y verdad. Y es que Él disciplina a quien ama, por ejemplo. Y es que hay un pastor. asunto, fíjese, hermano Carlitos, que en distintos indicadores, ¿verdad? Ustedes se manifiesta. Y es que, por ejemplo, muchas veces la autoridad del padre ha quedado relegada o el rol del papá, ¿verdad? Ya no es un rol de autoridad, sino un rol, se le llama esto un rol afectivo, que solo tiene que amar, pero no corregir. Vamos. Y ahí es donde se empiezan a torcer los papeles o los roles, ¿verdad? Porque precisamente amar es corregir. Y mire, pastor. Amar es ayudar, es en su momento decir no a ciertas cosas. Ya, yo siempre, fíjese, pastor, he hecho un análisis y una crítica a la vez, ¿verdad? Usted, de la pasividad de la iglesia con relación a la inversión de tiempo, recursos, ¿verdad? Usted, a estudios sociológicos con este asunto. Por ejemplo, ¿a qué conclusión ha llegado esta reingeniería social, las cuales, ¿verdad, pastor, quieren colapsar el sistema? ¿Sí? El ser humano en sí. Han hecho análisis muy exhaustivos, pastor, y están invirtiendo millonadas, ¿verdad usted?, en desconfigurar la familia. Desconfigurar la familia. ¿Por qué? Porque si usted desconfigura la familia hoy y le va bien en esa desconfiguración hoy, 2024, por ejemplo, usted en el 2040 o 2050 tendrá una generación de gente, pastor, ¿sí?, las cuales no tendrán, pero ni tan siquiera criterio propio y serán, ¿qué? Marionetas del sistema. Exacto. ¿Me entiende? Personas fáciles de manipular. Exacto. Ahora, pero yo vengo, pastor, y le doy vuelta a esto y digo yo, ¿por qué nosotros, la iglesia, muchas veces nos dormimos en estos asuntos? ¿Y por qué nosotros, pastor, también no hacer lo otro, verdad usted? Sí, me explico, de darle valor. Yo pienso que... Y enseñar el verdadero rol y sentido y la importancia del padre en la sociedad de hoy. A medida que yo que hemos ido adquiriendo información, ¿verdad? Usted y conversando sobre estos temas, pienso que uno de los grandes errores que nosotros como creyentes hemos cometido es pensar que hay términos neutros. Sí, ¿Ya? Pensar que hay términos neutros. No hay términos neutros. No vamos a estar ni de acuerdo ni en desacuerdo en tema de ideas, en tema de, por ejemplo, a quién vas a adorar, en tema de quién va a guiar tu vida, cuál va a ser tu cosmovisión. Déjeme decirle que no hay términos neutros. No. O usted prepara a sus hijos para el diablo o usted prepara a sus hijos para Cristo. Claro. Y yo sé que la salvación de sus hijos no depende de usted, pero Dios soberanamente puso cierto grado de autoridad en usted como padre para que usted guíe, eduque y de cierta forma influya en la preparación de sus hijos. Es un proceso natural, pastor. En la formación, ¿verdad? Usted. Es un proceso natural. Exacto. Y me llama la atención, fíjese, hermano Carlitos, porque lo que estábamos hablando, ¿verdad? Usted, la familia en sí es una estructura jerárquica. ¿Ya? O sea, es necesario que sea así. Dios la creó así. Es el diseño. Ahora, hay un punto que me llama la atención, fíjese, y yo creo que tiene que ver mucho con nosotros los hombres. Muchas veces nosotros los hombres hemos perdido de vista el verdadero rol del hombre dentro de una familia. ¿Sabe por qué? Porque precisamente la cima de esa jerarquía familiar, ¿quién la ocupa? Papá. Claro. Bíblicamente es papá. Claro. La Biblia dice, ¿verdad?
Y hay que el hombre... Y hay una explicación ahí para Hay eso. una explicación bíblica para eso, Exacto. que en su momento lo hemos hablado acá, Claro, ¿no? claro. Recuerdo que en su momento hablábamos de los términos de las palabras conflictivas, ¿no? Exacto. Cabeza, autoridad, sometimiento. Exacto. Hay una explicación bíblica para eso, que tampoco es dominación. No, tampoco es ponerle el pie en la nuca Exacto. a alguien. Así es, o sea, hay un sentido bíblico de Claro. eso. O sea, la cima de la jerarquía familiar la ocupa papá. En el momento en que papá pierde de vista su rol paterno, su rol de instrucción que usted decía, su rol de crianza, no solo Crianza, instrucción. de crianza, es que iba a decir de crianza, no solo crianza afectiva, sino crianza instructiva, ¿verdad Instructiva usted? y ¿Ya? correctiva. Exacto, en el momento que papá pierde de vista eso, Perdimos. se desmorona todo. Perdimos. ¿Ya? Porque el papá es guía, porque el papá es líder, ¿Sabe? o es quien Dios ha puesto ahí soberanamente para ejercer el liderazgo de su casa, ¿verdad ¿Sabe usted? qué pienso a veces, pastor? Yo creo que hoy en día la sociedad, mire, hemos perdido de vista, mire, pastor, algo que es importante. Ujú. La condición del ser humano. Ujú. No subestime a sus hijos, mi querido hermano. Si usted los suelta, usted sepa que sus hijos van a ir al borde del abismo porque van a caminar en una vida sin sentido, pastor. Correcto. Y eso mire, sin forzarlos Así lo es. van a hacer. Sí. ¿Por qué, hermano? Es que la tendencia natural del ser humano es Porque hacia la ahí. naturaleza es hacia ahí. Entonces, por Sí. eso es que el Señor, ¿verdad? Usted nos da ese rol, pastor, Exacto. de instrucción. Mire allá en Deuteronomio 6, yo sé, me gusta citar siempre ese pasaje. Sí. Es que es la clave, es la base, es la esencia. Fundamental. Sí. Y fíjese, hermano Carlitos, que siguiendo con este tema de la jerarquía familiar, y aunque tal vez los hijos hoy no quieran ver eso, ya, tal vez los patojos de hoy no les guste pensar que hay alguien que debe ejercer autoridad sobre ellos, pero es así, bíblicamente es así. Y no solamente es por una distancia de edad, no es solo porque el papá sea mayor a los hijos de edad, ¿verdad usted? Sino que es porque bíblicamente ha sido establecido de esa forma. Claro. ¿Ya? O sea, Dios dejó esa forma. Y en todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Esa instrucción que usted estaba dando, el Shema, ¿no? Claro. De Deuteronomio 6. Escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y esto dice, lo van a repetir ¿a quiénes? A sus hijos, cuando se levanten, cuando se acuerden. ¿Quiénes debían hacer eso? Los papás, los padres. Ya, o sea, el papá tiene un rol fundamental en la educación del hijo, ¿verdad? Usted? Totalmente, pastor. Entonces es importante esta parte. Y antes de ir a la cápsula, hermano Carlitos, ser mayor que otro, mire, solo es fuente de autoridad legítima cuando se supone que trae consigo otras cosas valiosas para el gobierno de sí y del grupo. Por ejemplo, experiencia, conocimiento, fortaleza, razón, recursos. Por eso es que el papá ejerce una figura de autoridad. Exacto. Por eso es que el papá está en la cima de la jerarquía familiar. No porque es mayor de edad, No. sino porque tiene experiencia, tiene conocimientos, tiene fortaleza, tiene razón, el uso de la razón. Es un padre que piensa y es un padre también que en su momento también lleva recursos, tiene recursos. Entonces, Hay tanto que hablar sobre esto de verdad, pero el adolescentrismo de hoy está despreciando la figura paterna. Exacto, desconfigurando esta parte que el Señor nos ha dado y ahí los problemas que tenemos en la sociedad de hoy. Así que seguiremos dialogando, pero antes vamos a la cápsula del día. Pero pastor, antes de ello, ¿por qué no saludamos a los hermanos que están pendientes ahí de Diálogo de Fe y Salvación? Nuestra hermana Jenny Najarro, pastor. Saludos. Saludo especial, hermana, ya en sintonía. Muchas gracias. Dice hermano Juanito Alonso también. Sí, es un saludo. Hermano Walter Díaz, pastor. Gracias, hermano Walter, por estar Saludo, pendientes. Walter. Hermano Philly Bustamante, pastor. Un gusto saludarlo desde Dallas, Texas, pastor. Nuestro hermano Edilson Alvarado también pendiente. Y nuestra hermana Nora Galdames y hermano Francisco Castillo, pastor, desde Residenciales Chiquimula. Así Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Así mismo todos los que nos escuchan a través de Radio Cultural Amigos y Radio Alternativa, pastor. Gracias por acompañarnos. Muy bien, hermano Eddie. ¿Listo? Listo. ¿Fuego? Bueno, vamos a la cápsula del día con nuestro hermano Eddie Amílcar Osorio. Adelante, hermano Eddie. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. Diariamente cada uno de nosotros, todos nosotros tenemos conversaciones con gente no creyente, con gente que todavía no conoce a Jesús.
Yo quiero compartir hoy con ustedes de la mano de Grupo Barna 3 cosas a considerar durante nuestras conversaciones espirituales con gente que todavía no conoce a Cristo. Primero, recuerde que la apertura espiritual a menudo representa puntos en común. Y quiero precisamente detenerme aquí un momento a decirle que para que nuestras conversaciones con nuestros amigos, con la familia, con los compañeros de trabajo, con los compañeros de la universidad, para que esas conversaciones amarren bien y sean puente para compartir el evangelio con ellos, nosotros necesitamos 2 cosas fundamentales. La primera es un compromiso serio y firme con el evangelio. Usted necesita entender el evangelio de la A a la Z para poder presentarlo en sus conversaciones cotidianas. Número 2, usted necesita un compromiso firme y serio con la cultura que le rodea. Porque solo así usted encontrará los puntos en donde el evangelio se conecta con esa cultura. ¿Cuáles son las tradiciones? ¿Cuáles son las costumbres? ¿Cómo es la cultura, el arte? ¿Cómo vive la gente que me rodea? Cuando yo investigo eso, cuando yo me intereso genuinamente en eso, yo voy a encontrar los puntos para conectar el evangelio con la cultura que me rodea a través de conversaciones cotidianas. Número 2, se requiere un toma y da para que se produzcan conversaciones de buena fe. O sea, siempre, muchas veces algo que se nos acusa a nosotros como creyentes es que no dejamos hablar a la gente. Queremos hablar y queremos estar solo hablando, pero algo muy importante en esto, en nuestras conversaciones con personas no creyentes, es que nuestras conversaciones sean conversaciones abiertas, con espacio para opiniones diferentes, con espacios para opiniones posiblemente contrarias a las nuestras, y que también seamos nosotros receptivos a escuchar esas opiniones y escuchar de forma asertiva, no solo por salir del paso, sino escuchar de forma atenta, porque aún en esas ideas contrarias, cuando las escuchamos atentamente, podemos encontrar puntos de conexión entre la cultura y el evangelio. Número 3, mire qué importante esto. Las acciones hablan más que las palabras. Y suena especialmente cierto esto cuando se comparte la fe cristiana. ¿Es importante hablar? Sí. Pero es importante que nuestra fe, que nuestra prédica, que nuestras conversaciones edificantes vayan acompañadas de acciones que también sean dignas de un cristiano fiel a la palabra. Porque muchas veces, como dijo un teólogo famoso por ahí, la gente quiere el mensaje, pero no quiere al mensajero. Porque muchas veces el mensaje es una cosa, pero el mensajero es otra cosa, ¿ya? Muchas veces el mensaje que predicamos es un mensaje que no vivimos, un mensaje que no practicamos. Así que es un reto, ¿ya? Que esas acciones, que esas palabras que nosotros vamos a decir vayan también precedidas de acciones, de obras dignas de la vocación con que nosotros hemos sido llamados al reino del Señor. Así que ánimo, yo sé que ustedes y yo tenemos todos los días conversaciones con gente que todavía no se ha arrepentido de sus pecados. Busquemos puntos de conexión entre el evangelio y nuestra cultura a través de esas conversaciones cotidianas que se dan diariamente en el trabajo, en la universidad, en la oficina, en la clínica y en cualquier lado, en el camino, en la calle, donde sea. Donde sea puede ser un lugar adecuado para que nosotros podamos presentar el evangelio de Cristo. Esta ha sido la cápsula del día. Que el Señor les bendiga. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. Bien, estamos de vuelta acá en Diálogo de Fe y Salvación y estamos de vuelta para seguir dialogando sobre crisis generacional y hoy específicamente estamos hablando de la familia según pastor, una sociedad adolescéntrica. Así es. Y estamos planteando sobre la mesa de la problemática que tiene hoy en día la visión de los padres, pastor, de un alto porcentaje, o mejor dicho, de lo que el sistema nos vende hoy en día con relación a los padres. Así es. Entonces creo que necesitamos analizar bien, necesitamos recuperar el rol bíblico, lo que hemos venido hablando, ¿verdad usted? ¿Por qué? Porque sin ese rol bíblico la cosa no camina. Exacto. Hay un problema, hay una desconfiguración y obviamente pues es el objetivo del vender todas estas ideas hoy en día, pastor.
Sí. Pero aquí hay un problema. Y muchas veces nosotros solamente enfocamos, mire, pastor, la responsabilidad, ¿verdad? Usted, o damos la responsabilidad sobre el adolescentrismo. Porque yo quisiera, pastor, que planteemos algo ahora también. Y decimos, es que el adolescente así mira a los padres. Pero aquí hay un problema también. ¿Cómo miran los padres a sus hijos? Exacto. Es que ese es el punto también, mire, pastor. Es que yo pienso que esto ha sido, mire, hermano Carlitos, es como un efecto dominó, ¿no? Sí. Que esto no es algo que empezó ayer. Sí, No, esto es algo que piezas empezaron a colocar en décadas pasadas. Claro. Ya, y que ha resultado inevitablemente, ¿verdad? En este panorama que nos toca vivir ahora, que es un ambiente difícil para la familia y en donde se buscan ya no tanto permanecer en familias unidas, sino muchas veces desintegrar la familia, ¿verdad? Entonces yo pienso que es importante que meditemos en eso, y yo iba a decir qué tan preparado está un padre para ser padre, ¿verdad? Pero tal vez no hay una preparación específica, pero sí, hermano Carlitos, qué tanta madurez tiene para abordar los distintos desafíos, ¿verdad? Las implicaciones que tiene. Exacto, y no perder de vista su rol, ¿sí? No perder de vista su rol, porque eso es lo que ha pasado. El error definitivamente podríamos decir que empezó en los papás, ¿verdad? En los padres, ¿verdad? Porque ellos definitivamente cedieron ante la presión de distintos actores sociales, ¿verdad? Y han perdido la autoridad frente a sus hijos, ¿verdad? Yo creo, pastor, que me gustaría a mí enfocar más que en el adolescentrismo, fíjese. Me gustaría enfocar a mí, fíjese, pastor, sobre los padres. Exacto. La responsabilidad del padre. Familia, yo creo que tenemos que recuperar ese sentido de responsabilidad, mire, pastor. Y una pregunta que podríamos hacernos es, cuando nace una criatura, pastores, ¿qué ve usted allí? O sea, ¿qué ve usted allí? En esa criatura, en ese niño, en esa niña que nace, ¿sí? Vemos algo, pastor, que es maravilloso, aparte del milagro del Señor de la fecundación y todo el desarrollo del bebé y todo, ¿verdad? Sino tenemos una responsabilidad, pastor. Tenemos herencia de Jehová, dice la Biblia. Así es, herencia de Jehová son los hijos. Son los hijos, o sea, que es algo que Dios nos da, pastor, en el desarrollo del ser humano. Con un propósito. ¿Con qué objetivo? Que conozca Edén, pastor. Exacto. Que conozca Edén, que vuelva a Edén. Cristo. Sí, que vuelva a Génesis antes del capítulo 3, ¿va? Así es. Que vuelva a esa relación. Sí. ¿Me entiende? Es nuestro máximo objetivo. Yo pienso, hermano Carlitos, yo recuerdo haber aprendido, estar reflexionando sobre esto que estamos hablando ahorita en Pastoral de la Familia, ¿verdad usted? De lo importante que es ver a los hijos como algo que el Señor nos ha dado. Claro. No para quedárnoslo. Exacto. O sea, sino para prepararlo y enviarlo. Soltarlo. Ya, sus hijos son su campo de misión, porque luego ellos serán misioneros. Exacto. Ya, porque luego ellos tendrán que compartir su fe en el mundo, ya, en la escuela, en el colegio, en la universidad, luego en el trabajo, luego con su familia, luego con sus hijos, que van a ser sus nietos también, ¿verdad? Claro. Entonces sí estamos preparando. Yo pienso, hermano Carlitos, que pequeños detalles, ¿verdad? Se han perdido de vista, fíjese. Y eso ha resultado, miren, grandes rupturas generacionales. Ahora, yo quisiera que dialogáramos sobre un punto, mire, pastor, que considero importante de la mala visión que tenemos como padres en la sociedad de hoy. Por ejemplo, una de las grandes preocupaciones de los padres, mire, pastor, es enfocarnos en las cosas que la polilla y el orín corrompen. Pero no nos enfocamos en la parte que nadie les puede quitar a nuestros hijos. Nos enfocamos en trabajar, y si es posible ambos, ¿para qué? Para que tenga recursos. Un buen futuro. Por la tradicional, para que mis hijos no sufran lo que yo sufrí. Que eso es un pensamiento que no está del todo correcto. Sí, que está bien que usted tenga un sentido de eso, pero ojo, si usted está queriendo trabajar para que tenga un futuro económico mejor, pero está obviando lo que nadie le puede quitar, que en este caso es la inmanencia del Creador en su vida, déjeme decirle que estamos arando en el aire. Sí. Golpeando el aire. Exacto. ¿Sabe por qué? Estamos arando en el aire, pastor. ¿Sabe por qué, pastor? Porque este niño va a crecer. Exacto. ¿Y sabe qué va a pasar? Que eso que la polilla y el orín corrompe, ¿sabe? No le va a dar sentido a su vida. No le va a dar sentido, hermano. Recordemos bien, querida familia, el dinero no le da sentido al ser humano. Recordemos, hermano Carlitos, que en su momento lo decíamos aquí cuando abordamos, ¿no?, algunos temas sobre la familia, de que el niño es como una hoja en blanco. La mente del niño es como una hoja en blanco. Y usted tiene el privilegio de recibir esa hoja en blanco de Dios para usted. Y usted tiene la inmensa, enorme privilegio de poder escribir
en esa mente en blanco. ¿Por qué? Porque lo que usted dice como papá, para el niño es ley, y aunque sea mentira. ¿Ya? O sea, el niño absorbe eso, ¿verdad usted? Pero ¿sabe qué es lo que ha pasado en la sociedad que vivimos, verdad? Que muchas veces eso se ha tercerizado. ¿Ya? Es como cuando usted... tercerizar la crianza, ¿verdad? Usted, ¿ya? Y pastor, no sé si tercerizarla, yo creo que va más. O sea, pero ya no es papá y mamá quien educa o quien forma, sino que es la muchacha de la casa, la criada, ¿ya? Y que en su momento, pues, yo creo que hay algunos cuidados que ellas van a tener definitivamente, ¿verdad? Pero déjeme decirle que la formación de sus hijos, la crianza pastor, de sus hijos, no sé, es algo exclusivo de papá y mamá. Y lo que ha pasado es que muchas veces no está sucediendo, se ha hecho terceras, cuartas, quintas personas, ¿verdad? Muchas veces son los abuelos quienes terminan criando los hijos, muchas veces son... Sin descartar configuraciones, ¿verdad, pastor? Sí. Especiales que Sí, puedan... pero, sí, exacto. Ajá, pero hay excepciones a la regla, ¿va? Exacto. Pero el modelo bíblico... Ahí está. El modelo bíblico es papá y mamá educan sus hijos. Exacto. En algunos casos, pues hay casos especiales, como usted dice, Claro. que obviamente tienen que tomar las consideraciones del caso, ¿verdad? Exacto. Pero aún así debe haber conciencia Exacto. de lo que se está haciendo, ¿verdad usted? Porque déjeme decirle, esa hoja en blanco muchas veces, si papá y mamá no escriben en esa hoja en blanco, otros van a escribir, ¿ya? Otros van a escribir y otros posiblemente otros no van a escribir Biblia, Claro. ¿ya? Van a escribir otras cosas. No va a escribir el sentido, pastor. Exacto. ¿Sabe? Mire, y por eso que yo a veces, le soy sincero, discrepo 200% en contra del pensamiento feminista de usted, el cual degrada hoy en día, por ejemplo, a la mamá que cría. Sí. La cual le dice que está siendo víctima del heteropatriarcado normativo. Sí. ¿Me entiende? Y que le está quitando las oportunidades. Sí. O sea, vamos, señores, estás criando a un ser humano Sí. que tenés la posibilidad en tus manos de enseñarle al Creador Sí. y que sea alguien de bien. Quiero citarle, pastor, el testimonio de una mujer. Obviamente, una mujer, no voy a decir su nombre, pero el testimonio de una mujer, mire, pastor, que en términos económicos fue muy bendecida ella y su esposo. Uh-huh. Pero resulta que creció en los negocios y en todo lo que pudo. 3 hijos varones, ¿verdad? Ajá. Usted? Y creció en todo lo que pudo, muy bendecido, negocio por aquí, negocio por allá, inversión, tarará. Bueno, pasaron los años, ¿verdad? Usted Economía había. Economía full. Los patojos, bueno, obviamente, no les faltaba nada, ¿no, pastor? Pero Sí, llegó un momento... en términos económicos. Exacto. Llegó un momento de la vida Ajá. en donde los patojos crecieron, ¿Sí ves? en donde los patojos comenzaron a hacer totalmente, pastor, una vida desordenada, a tal grado de estar hundidos en un montón de cosas. Y ella recapitula su vida al tener a sus hijos con una vida descontrolada a los 3. Uh-huh. Y dice esto: ¿cómo quisiera cambiar los millones que me gané por volver y haberme quedado en mi casa con mis hijos? Uh-huh. Pastor, pero el tiempo no podía volverlo. Sí. Uno terminó falleciendo, Sí. otro por una sobredosis de droga Uh-huh. y el otro en la cárcel. Qué triste. Pastor, el rol de los padres, señoras y Es señores, fundamental. es fundamental. Sí. No se deje llevar por ridiculeces que encuentra usted hoy en día en esos discursos de moda que estamos encontrando, No. pastor. Señora, señor, amigo, amiga, joven, piense, ser madre y ser padre es una bendición que Dios nos ha dado, pastor. Claro, es parte de... Fíjese que algo que ahorita que usted comentaba, se me venía a la mente algo, ¿verdad usted? Uh-huh. He escuchado incluso en el contexto iglesia, ¿verdad usted? Uh-huh. Aún en el contexto iglesia he escuchado a hombres y a mujeres decir, es que las mujeres no están solo para tener hijos, ¿ya? Uh-huh. Como que tener hijos fuera poca cosa. Es que ese es el punto. ¿Ya? ¿Y saben cuál es el punto? Nosotros mismos, aún como cristianos, aún como iglesia, nosotros que entendemos la Biblia, hemos degradado. Ahí está. Hemos fallado en nuestro entendimiento del rol bíblico de la familia. Exacto. En el entendimiento del rol bíblico de papá, de mamá. ¿Ya? Uh-huh. Muchas veces nosotros también andamos ahí, tartamudeando, dando tintes negativos. Sí, o sin una ruta clara en nuestro entendimiento de los roles, ¿verdad? Usted,
¿Ya? Y yo he escuchado gente decir, no, es que no es tan solo para tener hijos. Entendiendo que también en su momento va a trabajar en X o Y lugar, ¿verdad? Usted, y está bien, trabaje, ¿verdad? Pero por favor, tener hijos no es poca cosa. No, mire, pastor, ¿ya? ¿sabe? Ser padre, como usted decía, ser padre, ser madre, no es poca cosa. Es que ¿sabe cuál es el problema, pastor? Lo que hablábamos hace un par de programas sobre los relatos. Se instaló un relato. Exacto. Un relato negativo. Por ejemplo. Y nosotros no le damos carreta nada a eso. Por ejemplo, ¿cuál es el concepto cuando alguien se va a casar? Ah, te arruinaste. Sí. Ah, te arruinaste. Mientras que la Biblia dice, el que haya esposa, hay el bien. Hay el bien. Y la benevolencia de Jehová está con él. Poca cosa, no es eso. Ah, bueno. Pero vamos con los hijos. Ay, no, quedaste. Ay, no. Mira, se te arruinó la vida. Sí. Ahora tienes que comenzar a dedicarte solo a él. Sí. ¿Y qué? Eso es bendición. Exacto. Hay que recordar que dentro del mandato, ¿cómo se le llama este mandato? ¿Natural? El mandato que Dios dio a Adán. ¿Universal? Sí. Hay un mandato que Dios dio incluso antes, en sus instrucciones, ¿no? A la familia, a la primera familia en el huerto del Edén. ¿Cuál fue el primer mandato? Reproduzcanse. Fructificad y multiplicaos. ¿Sabe usted qué significa eso? Tengan hijos. Claro. Ya. Tengan descendencia. Claro. ¿Ya? Y entonces, que mi nombre sea conocido a través de. Exacto. O sea, porque ese era el propósito. Exacto. Dios crea seres humanos para alabanza y gloria de su nombre. Y mire, pastor, ¿ya? Otro aspecto del relato. Ya vimos dos. Hay un tercer aspecto en el relato. Familia, entendamos de una vez por todas, por favor, que el vehículo transmisor del nombre de Dios en el desarrollo de la humanidad, pastor, no son los sistemas religiosos. Es la casa. Papá y mamá son los encargados de transmitir el nombre de Jehová, no la iglesia. Mire que y va a decir, ¿cómo está eso de herejía? Va a decir alguien. No, es que el Señor, antes de crear iglesias, pastor, creó familias. Exacto. En el huerto creó familias. Sí. Deuteronomio le habla el Señor a la familia, a los papás, a los de la experiencia, a los que conocen la vida, a los que ya llevaron palo, a los que se equivocaron. Y le van a enseñar a estos pequeños, los van a instruir, los van a entrenar, pastor. Así es. Somos entrenadores de nuestros hijos. Amén. Sí, pero estamos perdiendo de vista eso. Y hoy en día encontramos un montón de padres, pastor, los cuales piensan que con darle cosas a sus hijos es suficiente. No. Así es. No, querido padre, usted necesita corregir. Definitivamente. Usted necesita aplicar vara al patojo. El reto es grande. Sí, claro. La Biblia dice, ¿verdad? La Biblia habla de corrección. La Biblia habla de amor, pero también habla de corrección. Y de hecho yo creo que son dos elementos que no debemos separar, ¿verdad? Claro. Ya, corrección, por amor, ejemplo, hace poquito hablábamos, pastor, de las nuevas leyes en Canadá y en ciertas partes de Estados Unidos. Que para usted es prohibido corregir a su hijo. Exacto. Su hijo puede llamar al 911 y decir que está sufriendo violencia intrafamiliar. Sí. ¿Por qué? Porque le pegó un par de cinchazos. ¿Ya sabe usted dónde? Sí. ¿Cuál es el objetivo? La descomposición. Sí, de la desintegración familiar. Bueno, vamos. Hay mucho que seguir que podemos seguir hablando sobre esto. Queremos recordarles que estamos conversando sobre la familia en una sociedad adolescente. Ya definimos en programas anteriores qué es la sociedad adolescente y hoy estamos viendo cómo la familia está pasando también diferentes crisis y especialmente hoy la paternidad. Los padres, ¿verdad? Ustedes cómo están enfrentando estos desafíos que les presenta el escenario contemporáneo. Quiero, antes de enviar a la cápsula, saludar a nuestros hermanos David Chacón, que nos escribió, incluso desde antes del programa nos escribe nuestro hermano David. Gracias, que hermano David, está pendiente, esperando allá en Ipala. Muchas gracias, hermano David. Dios le bendiga y gracias por estar con nosotros también. Alguien también me escribe por WhatsApp. Eddie Sarceño, dice, de Estados Unidos, tengo entendido por el número. Saludos, dice, y bendiciones del Altísimo. Así que muchas gracias a todos ustedes por seguir con nosotros. Facebook también, pastor. Así es un gusto también poder saludar a la gente de Facebook. Héctor Adelso Vázquez, Tito, saludos allá también de los Estados Unidos. Muchas gracias. Andrés Joel Argueta en Honduras, si no sé mal, pastor. Saludos. Saludos, pastor. Juan Carlitos Seferino también, un buen amigo, pastor. Amén. Nuestra hermana Edith de Chacón. También. De Cobán. Saludos, hermana Edith. Que Dios la use allá junto a nuestro hermano Edgar Chacón también. Así es. Y nuestro hermano Minor Altán y hermana Chita también pendientes de Diálogo de Fe y Salvación. Gracias a todos mis hermanos, un abrazo a todos. Un abrazo para todos, gracias por seguir con nosotros. A continuación le presentamos La Resistencia con nuestro hermano Carlitos Vidal. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe,
que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Saludos a todos, bienvenidos a La Resistencia. Hoy desde La Resistencia queremos contarles de una situación que se está dando en el Reino Unido, específicamente en Inglaterra. Y en Inglaterra se prohíbe los bloqueadores de la pubertad en menores. Es catalogado como una decisión histórica. ¿Por qué? Porque como usted bien sabe, Inglaterra ha sido uno de los países, de los primeros países en abordar los temas de la agenda globalista en su educación, ¿sí? Y pues la inyección de hormonas a los niños para evitar su pubertad, pues estaban aplicando, en donde los niños podían acceder a hormonas para, voluntariamente obviamente, para su cambio de sexo. Pero resulta que las autoridades de salud en Inglaterra se han dado cuenta del grave error que han caído y están retrocediendo en decisiones que habían tomado anteriormente. El Ministerio de Salud decidió totalmente cortar estos subsidios que habían hacia el área de salud, ¿verdad usted? Para que pudieran proveer estos cambios a los niños, y obviamente los niños lo podían hacer sin ningún permiso de sus padres. Simple y sencillamente, si ellos tenían deseo, entre comillas, de cambiar sexo, ¿verdad? Ustedes lo podían hacer. Obviamente, resultado del adoctrinamiento que en Inglaterra se había dado en generaciones anteriores y se sigue dando, por cierto, ¿verdad ustedes? Con relación a la ideología de género. Ahora, ¿cuál es la reflexión que queremos hacer desde La Resistencia? ¿Por qué hablar de esto hoy en día? Son pequeños destellos positivos, pero ¿saben cuál es el fenómeno? El fenómeno viene a que aquí en Latinoamérica, aquí en Guatemala específicamente, existen estructuras las cuales están queriendo iniciar con estos procesos, y países que lo han estado experimentando se han dado cuenta del fracaso social que esto implica y del daño a la salud, tanto física como mental, que se tiene sobre los niños. Se está dañando literalmente la vida de los niños. Imagínese usted, niños de 9 o 10 años tomando decisiones trascendentales en su vida, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la reflexión de esto? Que nosotros, querida familia, acá, desde nuestras ciudades, desde nuestros pueblos, tenemos que estar atentos y mirar que los grandes fracasos que estas naciones están teniendo se debe a haberse apegado a ideologías sin fundamento y sin sentido, mientras que en nuestros países quieren comenzar a ponerlas. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que ser inteligentes y poder levantar la voz hacia los diferentes fenómenos ridículos que hoy en día estas organizaciones progres están queriendo instalar, tanto en el sistema educativo como en el sistema de salud de nuestros países. Así que Dios nos dé sabiduría para seguir siendo La Resistencia y para seguir siendo erguidos y levantada nuestra cabeza, porque el día de nuestra redención está cerca. Pero sabe, no nos dejemos llevar por el desánimo o por el temor. Recuerde usted, Cristo Jesús reina hoy. Esto fue La Resistencia. Que Dios les bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Estamos de vuelta, queridos hermanos y amigos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Gracias a todos ustedes por permanecer, ya sea a través del canal, a quienes también están a través de Facebook Live. Muchas gracias. Estábamos viendo ahí que se acaba de conectar Ronald Osorio. Ronald Estuardo Osorio Garnica. Muchas gracias, Ronald, por estar con nosotros. Dios te bendiga. Jugador del DC United. Así es. Saludos, Ronald. Saludos. Y de los Dallas Wizards. Dice. Sí, estuvo por ahí también entrenando.
Pero bueno, estamos contentos de poder estar acompañado de todos ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos conversando un poco sobre la familia y cómo muchas veces, hermano Carlitos, pues se ha perdido, ¿no? El rol bíblico de papá, de mamá. Hay muchas veces crisis en el tema crianza, en el tema instrucción de los hijos, ¿verdad? Usted. Me gusta el concepto de Agustín Laje, pastor, en su libro, ya sabe usted qué libro, Generación, no voy a decir el nombre porque a algunos no les gusta, ¿verdad? La cultura configurativa es distinta, lo que hablábamos, mire. Una cultura configurativa es distinta ¿a qué? O sea, estamos hablando de que esa cultura de configuración del desarrollo del ser humano la quieren tergiversar. Donde el papá, que no es el papá, una autoridad que cría, que corrige, que marca la ruta. Sino papá es un hombre mayor que provee. Y que está obligado a hacerlo. Y yo puedo hacer lo que quiero con él. ¿Sabe? Yo veía unos videos, pastor, de ciertos adolescentes cómo reaccionan cuando un padre les quita el teléfono. Pastor, es exagerado. Incluso hay patojos que se han suicidado. No me quiero imaginar. Porque papá y mamá les quitan el teléfono. No me quiero imaginar a un patojo de estos, pastor, levantando de la mano a un padre de los de aquí, de Oriente. No me quiero imaginar. Bueno, yo creo que en Izabal pasó un caso así hace poco. Usted. O sea, pero imagínese. Ahora, fíjese, hermano Carlitos, que quería citar algo. El paso de los años, mire, parece traer consigo no más experiencia, sino más desactualización. Y muchas veces pensamos, por un lado, tenemos a un padre, le voy a poner el caso, ¿va? Por un lado, tenemos a papá y a mamá, que posiblemente ya, no sé, están de unos 40, 50 años. 40, 45, 50 años, o la edad que ustedes quieran ponerle. Pero muchas veces la edad avanzada es sinónimo de desactualización. Exacto. Y por eso muchas veces el hijo piensa que papá y mamá no pueden ejercer ninguna autoridad sobre él porque están desactualizados. Claro. Y él, el adolescente, el joven, es el actualizado de la familia. Vamos. Entonces él dice cómo se tienen que hacer las cosas. Él marca la ruta, ¿verdad usted? Exacto. Y ahí es el que sabe más, entre comillas. Exacto. Y ahí es donde claramente hay un error. Porque él sí sabe encender un teléfono, sabe configurar una computadora, ya sabe cómo tratar dispositivos móviles, cómo usar un iPhone, un teléfono X, cómo conectar unos audífonos. Sí sabe que son posiblemente cosas veces, mire, que pastor, los papás no saben. Pero aquí va el punto, ¿verdad usted? No sabe cómo vivir la vida. Eso le iba a decir. Mire, pastor, póngale a hacer un huevo revuelto. Sí. No saben hacer un huevo revuelto. No saben lavar su calzoncillo, pastor. Y que son cosas que son... vamos, vivir. Pequeñas, ¿verdad usted? O sea, vamos, pastor. Pero fíjese qué interesante. El paso del tiempo parece traer no más experiencia, sino más desactualización. Claro. No más conocimiento, sino menos creatividad. Porque hoy supuestamente, ¿verdad? La creatividad se mide por lo que usted puede hacer en una red social. ¿Qué tan creativo es el video que usted hizo? ¿Qué tan creativa es la imagen que usted hizo? La foto que usted se tomó. ¿Ya se dio cuenta qué tipo de sociedad, pastor? Ya, exacto. ¿Y quién siembra la tierra? Ya. ¿Quién produce comida? Eso cada vez está está más devaluado. O sea, pero si usted pregunta, esta sociedad adolescéntrica, miren, hermanos, lo vende como algo ridículo, sin importancia. Exacto. Mire qué... ¿Cómo le dieron vuelta? ¿Cómo se le está dando vuelta al discurso? Cultura configurativa. Exacto. Distinta. Ahora mire, entonces este paso de los años también trae muchas veces, según el discurso que se está escuchando en el medio, no más fortaleza, sino más derrotas. Exacto. ¿Ya? No más razón, sino más tiempo perdido. No más recursos, sino deudas y subsidios. Deudas que muchas veces que muchas veces han servido para criar a esos adolescentes, ¿verdad usted? Que hoy se rebelan contra papá y mamá, ¿verdad? Exacto. Por la misma pérdida, por la misma crisis de paternidad que existe, ¿verdad usted? Pero fíjese qué tremendo, hermano Carlitos, si nosotros la idea podríamos decir que el objetivo de nosotros como familia sería empezar a ver nosotros la paternidad y la maternidad desde el punto de vista bíblico. Exacto. En donde edad avanzada no significa... O sea, una desactualización, sino más experiencia. Claro. Tiene más experiencia que usted. Golpes de la vida. Usted patojo, usted adolescente que nos escucha, su mamá y su papá saben más que usted.
Hay que respetar. Han vivido más que usted. Claro. Han pasado por donde usted está pasando ahorita. Exacto. Entonces ellos conocen. Exacto. Ellos saben, han llevado golpes Claro. de la vida y pueden decirte aquí no, aquí sí. Por aquí, Exacto. por allá, ya, o sea, hay una instrucción, ¿verdad? Usted también el paso de los años, aunque no traiga más creatividad, trae más conocimiento. Exacto. Ya, Exacto, el papá exacto, conoce exacto. cosas que usted no. La experiencia ¿Ya? de la vida. El paso de los años también, más que acumular derrotas, trae fortalezas, porque es cierto que el paso de los años definitivamente, en el paso de los años definitivamente se sufren derrotas, ¿no? Pastor. Pero si se está en la actualidad es porque se han superado esas derrotas. Pastor, ¿en qué momento se nos vendió que ser viejo es un fracaso? Exacto, es un buen punto. ¿En qué momento se vendió eso? Sí, Cuando la filosofía griega, pastor, ser viejo es un privilegio. sí, claro. Y dejemos eso, la Biblia nos enseña, pastor, que en el anciano hay sabiduría. Así es. Pero estamos perdiendo esa configuración bíblica. Estamos perdiendo lo que podríamos lograr con la fuerza de los jóvenes y la sabiduría de los ancianos. ¿Ya? Y lo dice la Escritura. Eso sería un boom desde la bomba perspectiva social. bíblica. Sí, Bomba social. pero es lo que estamos perdiendo, lo hemos perdido de vista. ¿Ya? Entonces yo creo que es momento, hermano Carlitos, de que recuperar. nosotros, y empecemos por nuestro círculo. Claro. Ya, empecemos por nuestra forma de entender la familia. Fíjese, pastor, que el asunto no es macro, hombre. Sí, O sea, es micro. la responsabilidad es micro. Si todos lo hiciéramos de Ahí forma está, micro, ahí el está, cambio sería macro. Ahí está. Bien, familia, gracias por haber estado con nosotros hoy. Vamos a dejar aquí pongámosle pausa, pastor. Así es. En pausa este tema. Si Dios lo permite, continuamos en nuestro próximo programa. Gracias por estar con nosotros. Le animamos a que usted vea cómo está su casa, cómo Amén. está el rol de la familia y comencemos a practicar el rol bíblico. Así es. En donde mamá y papá... Recuperémoslo. Sí, mamá y papá, pastor, son los agentes que Dios ha puesto Exacto. para instruir en el camino de él al niño. Así es. Pastor, palabras finales. Pues contento de poder abordar esta temática. Creo que hay muchas cosas que poner en práctica y muchas cosas que nosotros tenemos que recuperar, empezando por nosotros como iglesia. Ya muchas veces nosotros también como iglesia hemos perdido de vista, hemos descuidado el discurso en la cultura. Ya no nos hemos comprometido con la cultura. Entonces creo que tenemos que comprometernos. Si queremos cambiar la cultura, tenemos que comprometernos con ella. Exacto. ¿Ya? Y establecer el discurso bíblico Por ahí. cierto, pastor, damos una primicia hoy aquí de una vez. Bien, hay que darle acá en Diálogo de Fe y Salvación. Una primicia para todos los chiquimultecos y los que viven alrededor, Zacapa y Zabal, pastor. Mes de junio, si Dios lo permite, acá en Chiquimula. Por primera vez, no sé si por primera vez, pastor, pero acá en Chiquimula tendremos el Festival de la Familia. Festival de la Familia. Festival de la Familia, donde va a ser una actividad muy linda, día domingo, pastor. Una fiesta. Va a ser una actividad muy linda. Fiesta en donde la queremos familia. exaltar, pastor, la familia. Exacto. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Amén. Y siempre les queremos recordar, queridos amigos, que la verdad no solamente puede ser corrompida con la mentira. Sino también con el silencio. Que Dios los bendiga. Dios les bendiga. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.